Hola, muy buenas a todos. Hoy día vamos a hablarles acerca de la poesía vanguardista en el Perú. Primero, antes de hablar de la vanguardia en el Perú, tenemos que situarnos en el contexto histórico en el que éste se desarrolla, que sería a inicios del siglo XX. En un contexto internacional, la Guerra Civil Mexicana de 1910, luego se daría inicio a la Primera Guerra Mundial de 1914, luego la Revolución Rusa de 1917 y la caída de la Bolsa de Valores de 1929. En el contexto nacional, se estaría llevando a cabo el oncenio de Augusto B. Leguía. Ahora toca preguntarnos, ¿qué es la vanguardia? Fue un movimiento reaccionario que se originó de la palabra francesa avant-garde, que significa primera línea. Algunas de sus características son ruptura de lo convencional y lo clásico, experimentación con los límites del arte, búsqueda de nuevas formas estéticas, la espontaneidad y la libertad. Ahora hablemos de la vanguardia en el Perú. La vanguardia se hizo presente de primera instancia por el poeta Alberto Hidalgo con su obra Panopla Lírica, publicada en 1917. La vanguardia fue orientada más que todo hacia la poesía. Anhelaban la libertad en la métrica y la composición. Además, un rasgo distintivo de la vanguardia en el Perú fue la presencia de autores indigenistas. Esto demuestra que el movimiento poético también tuvo un componente social importante. A continuación veremos algunos representantes de la vanguardia poética en el Perú. Uno de los representantes más importantes de la vanguardia en el Perú fue César Vallejo. Nació en La Libertad y falleció en París. Su obra más importante fue Trilce, publicada en 1922. Aquí se puede evidenciar la ruptura del lenguaje y la experimentación del esquema del poema, así como también el uso de recursos novedosos como los neologismos. Carlos Oquendo de Amat nació en Puno y falleció en Guadarrama, España. Su obra más importante fue 5 metros de poemas, publicado en 1927. Esta es una obra compuesta por una especie de acordeón de una sola hoja. La innovación se hace presente desde el concepto mismo del libro, el surrealismo que se funde entre lo moderno y la cautivación por el cambio. Esta es una de las obras más representativas del vanguardismo en el Perú, constituida por 18 poemas donde se pueden apreciar el juego del espacio y de la métrica, así como también del uso de caligramas. César Moro fue el seudónimo de Alfredo Quispe Sacín Mas. Fue un poeta peruano que desde muy joven se mudó a París y escribió su obra en francés. Perteneció a la corriente surrealista de André Breton. Su único libro en castellano, La Tortuga Ecuestre, fue publicado póstumamente en 1957. Sería uno de los iniciadores del surrealismo en Latinoamérica. Además de la poesía, también se dedicó a la pintura. Martín Adán fue el seudónimo de Rafael de la Fuente Benavides. Su obra más importante fue La Casa de Cartón, publicada en 1928. ¿Una novela o un poema largo? Muchos de los críticos se han hecho esta pregunta, a lo que Martín Adán siempre ha respondido que se trata de un poema en donde plasma la visión de la vida en Barranco. Otra de sus obras más importantes es La mano desasida, Diario de poeta, Travesía de ultramares y Sonetos a la rosa. Magda Portal fue reconocida por Mariátegui como la primera poetisa del Perú. Además de poesía, también se dedicó a escribir ensayos y narrativa. En 1927 publicaría su libro Una esperanza y el mar, en donde plasmaría su visión política y la realidad social. Además de la literatura, también fue una activista política muy importante, ya que lucharía por los derechos de las mujeres.